Continuamos, amigos, la tarde en casa. Estamos en contacto directo con el velatorio de los restos del señor ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. Recordemos que el Poder Ejecutivo ha decidido que se lo honre con honores de ministro de Estado y que ahora, a la hora 15, está previsto que parta el cortejo hacia el cementerio del Buceo. Estamos en contacto y en línea directa con nuestros colegas que están allí, así que vamos ya al propio lugar desde donde parten sus restos y tenemos el primer flash de Subrayado. Flash de Subrayado es una presentación de Guantes Sintal. Cuida tus manos, más látex, más resistentes, son uruguayos. Queso rallado artesano, verdadero queso, rico, sabroso, naturalmente artesano. Y www.delaribera.com.uy, el gusto sano de la empanada horneada. Ya está a punto de partir el cortejo fúnebre, como decíamos, desde aquí, desde el Ministerio de Defensa Nacional, de donde partirán los restos del ministro Eleuterio Fernández Huidobro rumbo al cementerio del Buceo. Como decías bien, María, recién, antes de comenzar con el flash de Subrayado, se han decidido honores fúnebres correspondientes al ministro de Estado, con lo cual se va a accionar el protocolo correspondiente, entre otras cosas, cuando el cortejo llegue, unos metros antes de llegar hasta el cementerio de Buceo, bueno, se va a estar bajando el féretro de Eleuterio Fernández Huidobro de la carroza, que es el vehículo que lo va a transportar, se va a acondicionar en una cureña para que, bueno, desde allí sea ingresado al cementerio del Buceo. Obviamente, por lo que nos decían, sus restos serán inhumados en el panteón del Casmu allí. Bien. Y además el gobierno ha decretado duelo nacional correspondiente. Por eso todas las banderas en las oficinas públicas, en las dependencias estatales están izadas a media asta. También todas las que corresponden a los cuarteles militares en las tres armas, y también las representaciones diplomáticas uruguayas en el exterior del país están luciendo, han izado las banderas a media asta en esta jornada. Aquí han participado y han llegado durante todo el día, desde las 9 de la mañana, diversas personalidades del mundo político, por cierto, el propio sector formado por Fernández Huidobro, la KPL, personalidades del Frente Amplio, ministros de Estado, han estado y han destacado también aquí muchos representantes de la oposición política, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente. Bueno, lo importante que ha sido Fernández Huidobro en lo que ha sido el relato político del país, en el debate político del país, destacaban sobre todo, además de lo que ha sido su participación como ministro de Defensa, también el rol de Fernández Huidobro en el debate político en el Parlamento Nacional. Sus adversarios políticos, así los podemos denominar, destacaban lo frontal, lo directo que era Fernández Huidobro, sin pelos en la lengua a la hora de debatir. Eso había sido, por cierto, destacado por muchas personalidades políticas de los partidos tradicionales que han estado presentes aquí en esta jornada. El vocero oficial por parte del Poder Ejecutivo aquí no fue el presidente Tabaré Vázquez, sino el canciller de la República. Bien. Estamos hablando de Rodolfo Nin Noboa, que, bueno, en definitiva, Nin Noboa destacó a la personalidad de Fernández Huidobro, con quien, se imaginan ustedes, ha compartido muchísimas horas al frente del Consejo de Ministros, compartiendo y departiendo, tanto aquí en Montevideo, en Suárez, en Torre Ejecutiva, como en el interior del país. Bueno, la responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo rindiendo los tributos y los homenajes correspondientes. Nos decía Nin, y confirmaba, noticiaba Nin aquí mismo, que el sucesor de Fernández Huidobro será quien actualmente se desempeña como subsecretario de la cartera. Estamos hablando de Jorge Menéndez, y también nos confirmaba Nin que hasta que oficialmente el presidente de la República firme ese decreto, bueno, será interinamente Nin Noboa quien, bueno, está al frente del Ministerio de Defensa. Recién hacíamos una nota
hace 10 minutos con el presidente de Peñarol, con Juan Pedro Damiani, que estuvo presente aquí en este lugar. Juan Pedro Damiani vino a traer, además de la corona y de la ofrenda floral correspondiente de Peñarol, vino a traer una bandera de Peñarol. Eleuterio Fernández Huidobro era un gran peñalorense, un gran mancha, como él mismo se denominaba. Decía Juan Pedro Damiani que hablaba recién con la señora, con la esposa y con las hijas de Fernández Huidobro, quien le destacaban la condición de peñarolense y que, bueno, en definitiva, cuando perdía Peñarol, decía Damiani que Fernández Huidobro se ponía triste, le subía la presión, como que se consustanciaba con los resultados deportivos. Sí, Gerardo. No, pues simplemente una anécdota. Hace muchos años, recién había salido de la cárcel, le preguntaron cuál era de las cosas que más lamentaba de haberse perdido durante tantos años en la cárcel. Y dijo: lamento haberme perdido todos los goles de Morena, dando un poco de, en fin, marcando en qué lugar ponía su filiación aurinegra, ¿no? Está muy bien el apunte, Gerardo. Y de hecho, te digo algo más. Decía el propio Damiani aquí en este lugar hace 10 minutos, que era tan mancha Eleuterio Fernández Huidobro, que tuvo una participación activa muy, pero muy importante en la propia construcción del estadio de Peñarol. Porque, ¿se acuerdan ustedes? Primero en aquel predio cercano al Parque Roosevelt, que era un predio que podía haber sido, en realidad que era del Ministerio de Defensa y que podía haber sido en primera instancia el primer lugar para el estadio de Peñarol. Bueno, él estuvo activamente justamente participando para que se pudiera concretar eso. Definitivamente no fue allí, fue allí frente a Zona América, en el lugar final del estadio de Peñarol, pero bueno, se destacaba, entre otras cosas, esa condición de peñarolense. Y decía Damiani, bueno, por lo menos hablaba con la señora y le decía, tuvimos la posibilidad de inaugurar el estadio juntos, tomar un whisky y mirar a Peñarol juntos. Así que, bueno, quiero destacar eso que sucedió hace unos minutos, donde Damiani vino a traer la bandera de Peñarol para que también embandere el féretro que lo va a acompañar hasta su morada final. También destacar, entre otras personalidades que han estado presentes en este lugar. Bueno, por supuesto, se imaginan ustedes Fernández Huidobro acompañado por José Mujica, por el ministro Eduardo Bonomi, que fue uno de los primeros en llegar temprano aquí a la sede del Ministerio de Defensa. Yo les decía que han llegado muchos representantes diplomáticos acreditados en nuestro país. Por ejemplo, Kelly Caderlin, que es la nueva embajadora de Estados Unidos, se hizo presente sobre las 2 de la tarde en este lugar. También se hizo presente, entre otros representantes diplomáticos, el propio embajador de Venezuela, Chirino, y también lo hizo el embajador de Argentina, Montenegro. Son algunas de las personalidades que han estado en este lugar, además, por supuesto, de sus compañeros de la vieja guardia, tupamaros de la primera hora que han estado presentes aquí. Por supuesto, representantes de las 3 armas también han estado presentes. Yo, en síntesis, quiero decir que recién salieron los familiares que ya están en los autos de la empresa que va a trasladar, que va a oficiar en este cortejo fúnebre en el traslado hasta el cementerio del Buceo. Vemos algunas personalidades que bajan, por ejemplo, Javier Salsamendi, el ex presidente del INAU, que fue un hombre que estuvo desde la primera hora, por ejemplo, en la creación de la CAP-L, en la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad, este movimiento político que Fernández Huidobro creó luego de haberse alejado del movimiento de participación popular Tupamaros del MPP y del MLN. No, lo que les quería comentar es que en este lugar han, de alguna manera, transitado todos los ministros de Estado, prácticamente todos, y todos han coincidido en algo, en que Eleuterio Fernández Huidobro era un amenizador de los consejos de ministros. Siempre los lunes, nos decía, por ejemplo, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, siempre los lunes yo me sentaba al lado de él y siempre los lunes tenía una anécdota, un relato, un cuento para hacer. Y conversando con algunos de los viejos integrantes del MLN, que la verdad no han querido aparecer mucho, han estado en un segundo plano en esta jornada, pero por supuesto sintiendo muy hondo la pérdida de lo que ha sido a su compañero, nos decían que cada vez que había una ronda en algún café, en algún bar,
todo el mundo le pedía algún relato a Fernández Huidobro para que dijera algo, para que recordara épocas pasadas con esa verborragia tradicional, típica que tenía Fernández Huidobro a la hora de relatar cuentos. Nos dicen que está por salir el expresidente de la República, José Mujica, está allí junto a Lucía Topolansky, junto a su colaborador Daniel. Lo están saludando allí algunos de las personas que están en el lugar y están esperando justamente la salida del féretro de Fernández Huidobro para acondicionarlo en la carroza que lo va a trasladar hasta el cementerio de buceo. Aquí la Guardia está realizando la postura correspondiente y allí está saliendo el féretro de Fernández Huidobro, que tiene el pabellón nacional, la bandera de Uruguay. Está también acompañado ese féretro por la bandera del MLN Tupamaros. Está Caballero allí portando el féretro, uno de los que ha sido sus más cercanos colaboradores aquí en el Ministerio de Defensa. Escuchen los aplausos. Se va un amigo, Mujica. Bien, nos decían que va a hablar después el expresidente de la República, José Mujica, va a hacer uso de la palabra después. Recién pasó aquí, se lo podía ver visiblemente emocionado cuando hizo su paso aquí en este lugar por la pérdida de un amigo. Hay señales, se imaginan ustedes, de profunda congoja en sus personas más cercanas, en sus más cercanos colaboradores, además, por cierto, del dolor de la propia familia en estas horas. Está partiendo desde aquí entonces el cortejo fúnebre de Eleuterio Fernández Huidobro. Se irá desde aquí hacia el cementerio del buceo, donde serán inhumados sus restos. Daniel, te agradecemos mucho estas imágenes, el estar relatándonos con ellas y con la cercanía a este momento. Estamos viendo otras personas que tienen cargos de responsabilidad. Veíamos a la ministra de Vivienda, Eneida de León, a la ministra de Industria, a la ingeniera Carolina Cose. Veíamos otras personas que tienen autoridad. Mujica senador Carámbula también estaba exacto, por allí. Senador Carámbula, efectivamente. Bueno, y algunas otras personas que los han ido acompañando. Mujica, el expresidente Mujica está solo allí con algunas personas de su cercanía, y vale la pena recordar que hoy se expresó en su espacio, en su columna radial, diciendo que este es uno de los días en los que le gustaría pensar o sentir que hay otra vida. La hora para reencontrárselo, ¿no? Para poder reencontrarse con Fernández Huidobro, efectivamente. El periodista hoy, Marcelo Stefanel, ha recordado que Huidobro fue gravitante en la historia de la guerrilla, por sintetizar la teoría con la acción revolucionaria, y dijo al Espectador que primero se refirió a su importancia en la historia guerrillera. Uno de los compañeros fundamentales y fundador del movimiento, desde el principio tuvo una participación muy destacada. Es que en rigor en la historia de la guerrilla tupamara fue mucho más importante que Mujica, por ejemplo. Prácticamente, bueno, y a la salida también, hasta que Mujica empezó a tomar estatura de líder popular, Eleuterio Fernández Huidobro tradicionalmente era un hombre que había tenido una trayectoria de mayor relevancia dentro de la organización. Quizás para las generaciones más jóvenes, obviamente, la figura de Mujica ha adquirido una dimensión política mucho mayor que la de Fernández Huidobro, pero históricamente, como decía Stefanel, es al revés. Y agrega, lo conocí cuando ya era una vaca sagrada, siempre tuve esa cualidad de sintetizar la acción y la teoría.
Era un hombre muy inquieto sobre la teoría política revolucionaria aplicada a la realidad nacional. Casi todos los documentos del movimiento MLN, Movimiento de Liberación Nacional, la pluma principal le pertenecía a Fernández Huidobro. El proceso por el cual pasó de exguerrillero para terminar siendo ministro de Defensa no fue comprendido por muchos, y agregó Stefanel, ven el hecho puntual y no el proceso. Sí, hay que recordar también que es un gran escritor, que ha sido un gran escritor, un gran cronista, desde luego, con toda la historia de la fuga, por ejemplo, de la cárcel de Punta Carreta, la historia de los Tupamaros desde su perspectiva, pero con una pluma realmente envidiable. Era un gran narrador, aunque desde luego se lo conoce por su actividad muy lector, política, un claro. niño que tuvo una enfermedad importante, de fiebre tifoidea, que prácticamente pensaban que no iba a sobrevivir, y que lo obligó entonces a tener muchos años de cuidado y de reposo, muy contenido por su madre y su hermana, y que de alguna manera pautaron en él un hombre de pensamiento y de letras. Luego vino el hombre de acción. Sí, fue también el más controvertido de los viejos dirigentes del MLN que sobrevivieron primero a la guerrilla y después a la cárcel, ¿no? Pero ya desde antes, estando preso, recordemos lo que fue aquellos episodios del 72 de intento de diálogo, intento de una tregua con un sector de las Fuerzas Armadas que a la postre resultaría derrotado en aquella puja interna que terminó con el golpe de Estado del 73, pero que también ambientó una suerte de intento de golpe en febrero del 73 con el pretexto de los comunicados 4 y 7. Allí había cierta afinidad en el sentido, no ideológico, pero sí programático con el MLN. Fernández Huidobro, lo decía el propio Stefanel, no sé si Stefanel o Gerardo Tagliaferro, creo que era Gerardo Tagliaferro que escribió de las armas a las urnas, cómo empezó a encontrar puntos de contacto con algún sector de las Fuerzas Armadas ya en 1972, lo cual no fue del todo comprendido, o no fue comprendido por algunos dirigentes y militantes del MLN. Por eso hay una larga historia que llega hasta este final. Recordemos que Fernández Huidobro llegó a pasar varios días en el ministerio en estos últimos meses, ¿no? Prácticamente se había mudado al ministerio porque su salud le impedía trasladarse y bueno, y estaba allí para seguir trabajando hasta el final. Vamos a cerrar este flash de noticias y vamos a decirles que, volviendo a las declaraciones del expresidente Mujica, con voz quebrada, según comenta la crónica, el expresidente, amigo y compañero, despidió en su audición radial al ministro de Defensa diciendo: estos son los momentos en que quisiera poder creer que hay otra vida y otros encuentros como siempre. Hay días en que uno tiene ganas de poner el corazón bajo el zapato. Se nos ha ido un compañero viejo, de esos que quedan amojonados en el andar de la vida, compañero de sueños y utopías, que en esos años cuasi juveniles en los que creíamos que un mundo mejor estaba cerca. Un poco solo, con tu recuerdo, con las interminables tertulias para arreglar el mundo, ¿sabes una cosa? Estos son los momentos en los que quisiera poder creer que hay otra vida y otros encuentros como siempre. Hasta siempre, ñato, cerró el expresidente Mujica. Cerramos el flash. Flash de Subrayado fue una presentación de Guantes Sintal. Cuida tus manos, más látex, más resistentes, son uruguayos. Queso rallado artesano, verdadero queso, rico, sabroso, naturalmente artesano. Y de la Ribera Empanadas, lo rico, lo sano, lo nuestro. www.delaribera.com.uy. Presenta Té Canarias, para su variedad, té negro. Canarias, nuestra manera de tomar té. La vi pasar tan alta.
Se puso más fría la tarde, ha comenzado a llover. Nosotros estamos aquí compartiendo un té. Canarias, vamos a ir a una pausa y luego de la misma vamos a ir a otra tónica informativa. Vamos a viajar a Brasil. Vamos a ver cómo se está viviendo en la Villa Olímpica esta jornada del día de hoy, que culmina con la primera jornada de estos Juegos Olímpicos. Tenemos una línea directa con el señor Julio Novelli, es jefe de misión del Comité Olímpico Uruguayo. ¿Cómo está nuestra gente? ¿Cómo están? No sé, a uno le parecen todos nuestros gurises, ¿no? Sí, y además que a punto de iniciar una competencia extremadamente difícil, la más exigente que puede tener un atleta hoy, que es competir con sus pares en su misma disciplina con los mejores del mundo, ¿no? ¿Hoy es el desfile? Hoy de noche, sí. Hoy la ¿De inauguración. noche lo hacen? Creo que a las 8 de Uruguay. Porque yo tengo memoria de haber visto desfiles a pleno sol, ¿verdad? Sí, sobre todo llama la atención porque en Europa, por ejemplo, que es un gran mercado, ¿verdad? Sí. Empieza a la 1 de la mañana, a las 11, 12 de la noche. Vamos a ver cómo lo están viviendo y sobre todo yo quiero que a las 9 te cortan por la novela en Brasil. No, yo creo que acá la novela es otra hoy. Seguro. Y vale la pena decir que queremos ver a Lola, queremos ver nuestra banderada. Volvemos en instantes. Vamos a ver, seguramente. Seguramente que sí. Presentó Té Canarias, para su variedad té negro. Canarias, nuestra